Buenas noches, queridos hermanos, qué gusto verles a mitad de semana, servicio de mitad de semana, qué bueno verles por acá, qué bueno que apartaron su tiempo para poder venir y adorar y aprender de la palabra de Dios, poder honrar a nuestro Dios también en este día. Vamos a dar inicio con nuestro servicio del día de hoy con una oración. Les pido se pongan en pie y vamos a nuestro Señor en oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias porque permites llegar a esta mitad de semana, Señor, para poderte honrar, poderte adorar. Señor, gracias por lo que nos has dado esta semana, Señor. Gracias porque nos has permitido salir a nuestras actividades diarias, Señor, y poderte regresar y poder estar aquí, Señor. Señor, ponemos en tus manos la vida de los hermanos que ya estamos aquí, Señor, de los que vienen en camino, si es que van a sumarse más aquí al servicio, Señor, que los traigas con bien y que la vida también de las personas que están en la transmisión sea tocada, Señor, y edificada. Te damos gracias, Señor, ponemos en tus manos este servicio en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así puestos de pie, pueden abrir sus Biblias en el Salmo número 42, un salmo muy bonito, como todos los salmos. Vamos a leerlo juntos. Salmo 42. Salmo 42. Dice así, todos juntos: como el ciervo brama por las aguas, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tu cascada. Todas son tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de vida: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Pueden tomar sus lugares. Es el momento de dar gracias y peticiones a nuestro Dios. Ya saben la dinámica, si por ahí tienen sus papelitos, les hicimos llegar unos papelitos y si quieren irmelos pasando los que ya lo tengan. Vamos a dar gratitud a los hermanos, por todo lo que Dios ha hecho con nosotros, por lo que podamos agradecer, peticiones que tengamos a nuestras vidas. Voy dando lectura a los que me han llegado. Lucila Gómez, por la vida y provisión, por las escuelas de sus hijas. Su petición es por la consulta próxima de Caro, por sus estudios de salud y por la salvación de su familia. Carmen Arzate, por el cumpleaños de sus hermanas Alma y Cudi, y por la salvación de la familia Arzate Montes de Oca. Rosario Gómez, por las bendiciones recibidas y por la provisión, y por la actividad de la fogata, que Dios sea parte de ese día para poder tener más hermanos salvos en Cristo. Hermano Manuel, gracias por su salud,
y por su matrimonio y por el de su hija Sharon. Somos todos. Bueno, yo quiero dar gracias a Dios pues por la sabiduría que me ha dado para llevar a cabo mis actividades en el trabajo, también porque me ha dado sabiduría por las situaciones que pasé últimamente, que estuve un poco abrumado con situaciones con mis jefes, pero gracias a Dios han ido siendo solventadas y yo sé que Él ha sido el quien ha estado dándome la fortaleza para seguir adelante. Y bueno, quiero poner en sus manos la salud de Emilio. Está un poco enfermo, le dio temperatura el día de ayer, tiene una infección en la garganta y bueno, que Dios le cuide y le cuide y le sane. Igual por la pronta recuperación de Lili. Bueno, todos saben, tuvo un pequeño accidente y pues que va avanzando ya en su recuperación, pero bueno, sabemos es un poco lento el proceso, pero que Dios dé la sanidad a la hermana Azucena por los cuidados que ha tenido con su familia y te pide sabiduría para su esposo en sus nuevos proyectos. El hermano Alejandro Débora da gracias por su salud y por salud de una vecina que le dio un paro. Entonces, ¿cómo se llama su vecina? Miriam, por esta vecina que bueno pueda también tener salud y que le dé sanidad a nuestro Señor. Felicitas, hermana, felicitas por su hija Yaret y que tenga un buen viaje y petición por los matrimonios. Bueno, pues vamos a dar gracias por estas peticiones y a ponerlas en manos de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor mi Dios todopoderoso, gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú siempre estás pendiente de tus ovejas, Señor, y que, Señor, en este momento, Señor, te venimos a ti con estas peticiones, con estas gratitudes, que tú ya las conoces, Señor, que se han dicho en este momento. Señor, ponemos en tus manos la vida de cada una de las hermanos que están aquí, de los que pusieron sus peticiones por escrito, los que no las pusieron, Señor, tú las conoces de antemano, Señor, y seas tú quien dé solución o quien dé paz a esas solicitudes que haya, Señor. Para las peticiones de salud, Señor, que tú seas con cada uno de los enfermos, Señor, que tú les des sanidad a sus cuerpos y que obres grandemente en sus vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que estamos aquí. Te lo ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por los países perseguidos. Es momento de la oración por los países perseguidos y dejo el lugar a la hermana encargada. Buenas noches, hermanos. Siempre es grato y de mucha bendición poder orar por otras iglesias, por otros cristianos, y más cuando estos cristianos son perseguidos. También orar también por los misioneros, pastores que se encuentran lejos y que también están en riesgo de persecución. Orar por ellos, que también en nuestros momentos de oración, cuando tengamos la comunión familiar o individual, acuérdense de orar por estos países, acuérdense de orar por los misioneros, misioneras, por pastores que están en estos casos. Bueno, hoy vamos a orar por Comoras. Es un país con una población de 907,000 ciudadanos, tiene cristianos el 4.6 mil personas cristianas, por lo que la religión es islamismo y el cristianismo son los que predominan. Su gobierno es república presidencialista y el líder es Azali Assoumani. El nivel de persecución es severa, aun cuando sí hay un buen número de cristianos ya en este país. La persecución es severa.
¿Cómo es la persecución a los cristianos en este país? En Comoras, la decisión de... Me voy a acercar un poquito porque no alcanzo a ver con la luz. De Comoras, la decisión de abandonar el Islam para seguir a Jesús es tan arriesgado que muchos cristianos mantienen su fe en secreto. La conversión puede dar lugar a denuncias y detenciones. A las personas que siguen cualquier religión distinta del Islam no se le permite compartir la fe. Por ello, los cristianos que evangelizan pueden ser objeto de penas legales como la libertad bajo fianza y hasta 1 año de prisión. En algunas partes del país, grupos islámicos extremistas amenazan a los cristianos con la violencia. Pues aquí los tipos de persecución es opresión islámica, paranoia dictatorial, y las fuentes de persecución son los líderes religiosos no cristianos, también los ciudadanos parentales, sus parientes y los oficiales. Un testimonio de una persona que está allá dice: poco más de 3 días después de decidir seguir a Jesús, mi casa fue incendiada, solo pude salvar mi computadora. Este es testimonio de una persona que se convirtió a Cristo. Bueno, vamos a orar. Les invito, hermanos, que ahí en su lugar inclinen su rostro y sigan conmigo la oración. Padre Santo y misericordioso y bueno, te damos muchas gracias por todas tus bondades, Señor, por tus favores que derramas sobre nosotros, Señor. Te damos muchas gracias también porque nos permites orar unos por otros, Señor, y podemos hacerlo con libertad aquí en este país. También compartir tu palabra, por eso te agradecemos, Señor. Oramos para que todos los cristianos de Comoras que necesitan mantener su fe en secreto, ellos puedan disfrutar de la comunión y también del discipulado. Intercedemos por los que sufren persecución para que sean fortalecidos por el Espíritu Santo. También pedimos, Señor, que la iglesia de Comoras tenga oportunidades de compartir el Evangelio con valentía y seguridad y que los cuides de todo mal, Señor. Gracias, Padre Santo. También nos acordamos, Señor, de orar por misioneros, misioneras, pastores, Señor, que se encuentran también en peligro y que están en persecución, Señor, que les cuides y les guíes todo momento, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos. Gracias también pedimos en esta noche también por aquellos que persiguen, Padre Santo, que tú toques sus corazones, Padre, así como lo hiciste una vez con Pablo y con muchas gentes, Señor, que te persiguen a ti, Señor, directamente. Tú has tocado sus corazones, Señor, y los has vuelto personas fieles a ti, Señor, y grandes predicadores de tu palabra. Gracias, Padre Santo, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En el momento de las ofrendas le pido a mi hermano David Gómez si nos puede apoyar a recoger las ofrendas. Vamos a repetir nuestro versículo para este momento, que es: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Oramos por las ofrendas. Señor Jesús, gracias, Padre, por esta tarde, Señor, aquí en tu casa. Gracias por permitirnos estar aquí, por tener la oportunidad de escuchar tu palabra. Y en esta hora, Señor, te queremos dar gracias, Señor, por todos los bienes, por todas las bendiciones con que tú nos bendices. Gracias porque nos das vida, nos das salud, nos das trabajo, Señor, nos das una familia, Señor. Gracias por tu presencia también en nuestras vidas. Y, Señor, queremos pedirte, Señor, que especialmente bendigas los trabajos, Señor, de las personas que estamos aquí, en nuestras familias, Señor, para que podamos traer el pan a la mesa, Señor. Que tú nos bendigas, que nos des gracia delante de nuestros jefes, de los clientes, Señor, a los que sea que nos dediquemos, Señor. Que tú estés enfrente, adelante de nosotros, Señor, y que nos ayudes, Padre. Bendice lo que se junta en estas ofrendas, Señor, que sea para honrarte, que sean bien administradas para
la expansión de tu reino, Señor, para el trabajo que se hace en la iglesia, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te doy gracias, amén. Amén. Bueno, vamos dando los avisos en lo que David recoge las ofrendas. Bueno, ya nomás nos queda de este mes la reunión el día viernes para la fogata, el día viernes en casa del hermano Héctor. Hagamos lo posible por estar, por llevar invitados. Como dije, bueno, como nos ha estado comentando mi hermano, nosotros en otros ámbitos celebran a la muerte, nosotros celebremos la vida y celebremos honrando y adorando a nuestro Dios, y este es un buen momento y un buen pretexto para hacerlo. Y bueno, tenemos eso. El 1 de noviembre sería el primer sábado de noviembre, que sería el día 1 de noviembre. Tenemos la reunión de mujeres. Y bueno, también el día 11 ya tenemos reunión de matrimonios. El 17 Ministerio de Hospitales, 24 la reunión de varones. Ya le estaremos pasando ya le estaremos pasando los pormenores de cada una de las actividades. El día 28 tenemos la oración del hermano Héctor, y el 29 hay una brigada médica evangelística, así es así, ¿verdad? El día 29. Entonces, pues para que estemos apoyando estas actividades, ya estamos avisados. En octubre, bueno, ya terminamos el día viernes, pero ya con estas son las actividades del mes de noviembre, y bueno, pues de octubre y ya los de noviembre, para que estemos enterados, vayamos programando nuestros tiempos y podamos estar en estas actividades y podamos apoyar a los ministerios. Vamos a pasar a unos momentos de alabanza, y dejo para esto a la hermana Lulú que nos dirige. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar 2 cantos muy hermosos a nuestro Señor. Vamos a hacerlo con mucho gozo, con mucha alegría. Dice en el Salmo 22, es un salmo de David muy hermoso, dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Entonces habrá un día en que todas las naciones alabarán a nuestro Señor, amén. Pero nosotros ya tenemos ese privilegio, así que vamos a entonar con mucho gozo al que me ciñe de poder. Pueden usar sus palmas, hermanas, y aquí hay un pandero por si alguien sabe tocar el pandero. Solo él alabaré.
Este hermoso canto también está en la palabra de nuestro Dios. Son muy bonitos los cantos que están tomados de la Biblia. Está en Filipenses 2. Ya se me movió esto. Ahí está. Dice: Jesús es el Señor. Está en Filipenses 2 a partir del versículo 6 y habla de la obra que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Vamos a entonar este hermoso canto meditando en la letra y no olvidando que es para nuestro Señor. Amén. Pues vamos a, como dice la canción, vamos a exaltar a nuestro Dios y a seguir aprendiendo de su palabra también en voz de
con la predicación de este día en voz de nuestro pastor Francisco, y dejo el lugar para escuchar su palabra y después la oración final. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien, bendecidos. Bueno, no sé si usted ha notado, pero bueno, yo quiero hacer público, sabemos que todo lo hacen para el Señor, pero en mi mente nunca está de más agradecer el apoyo que nos está haciendo nuestra hermana Lulú para los días miércoles. Muy bonitas canciones, tanto la semana pasada como hoy. Y yo creo que, hermana, bueno, gracias por tu apoyo, por el ministerio, sabemos que lo hace para el Señor, pero nunca está de más agradecer, ¿no? Así también como los días domingo el grupo hace una buena elección de las canciones y junto también con la hermana Lulú, ambos, tanto Juan como la hermana Ana, han hecho muy bien. Y por eso, hermana, muchas gracias, entendiendo una vez más, no, creo que nunca es bueno recibir halagos, pero en este caso es muchas gracias por lo que estás haciendo, y pues también es una forma de animar. Si usted tiene talento o le gustaría ser parte de este ministerio, pues también considere ser parte, acercándose a nuestra hermana Lulú o a nuestro hermano Juan. Y también nadie es sobra, todos son necesarios, así que muchas gracias. Bueno, es una bendición estar acá compartiendo la palabra, y siempre, al menos en mi caso, siempre va mostrando cosas nuevas los textos, y parte de ello también es lo que estamos estudiando con respecto a la carta a los Corintios. Recuerde que el lema que hemos puesto allá es cómo una iglesia local puede mantener la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Si se da cuenta, el título ya nos dice mucho, ¿no? Lo que Dios desea es como con sencillez, sin un corazón, ¿cómo sería? Exaltado, con una devoción pura. ¿Cómo podemos llegar a adorar a Dios? Entendiendo que el ejemplo de lo que estamos viendo hasta el momento de la iglesia en Corinto, era una iglesia muy, muy alejada de los caminos del Señor. Por eso que Pablo tiene que escribir esta carta para corregir. Pero dentro de todo esto también vemos que la segunda carta a los Corintios es una gratitud y es un gozo en el cual Pablo dice, ¿sabe qué? Valió la pena corregir porque ahora veo que lo están viviendo. Entonces, si usted quiere adelantarse un poco en la lectura, puede terminar primero a los Corintios y lee la segunda a los Corintios y dice, ¿en serio? En la primera corrige, pero en la segunda los alaba, claro, porque habían entendido. Entonces, es un buen complemento ambas cartas, que en realidad es en realidad algo muy halagador. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo del capítulo 3, desde el versículo 12 hasta el final. Y parte de lo que vamos a ver es cómo Pablo, a lo largo del capítulo 3, vimos la semana pasada, habla de la colaboración, de la responsabilidad que él tenía, así como los diversos apóstoles, y también haciéndoles ver a los corintios de cómo esta necedad y esta inmadurez habían llevado a ellos a considerar que algunos eran más espirituales, puesto que seguían a determinado líder. Y Pablo simplemente les hace ver, dice, bueno, si tienen que gloriarse en algo y si tienen que buscar algo es al Señor, porque todos los demás somos, dice que es Pablo, que es Apolos, que es Pedro o Cefas, dice solamente somos esclavos. Y aquí presentaba un argumento haciendo ver que este tipo de esclavo, creo que no lo expliqué la semana pasada, pero al igual que en Romanos también lo presenta, dependiendo del contexto, pero cuando él habla de siervos, dentro de los barcos estaba dividido en dos partes. En la parte de abajo iban los remeros de más bajo rango y aquellos más flacos, aquellos más débiles, y se cuenta que este lugar era un horno y que muchos de ellos morían deshidratados. Entonces, cuando Pablo habla de siervo de Jesucristo, está haciendo esa alusión. Dice, bueno, así como en los barcos el remero que iba en la parte de abajo
era el que tenía más calor y era el menos valorado, dice, eso somos delante de Dios. ¿Para qué? Para hacerles ver a su audiencia de que no tenían de qué jactarse. Y dice, ay de mí si no anunciar en el Evangelio, porque él sabía que era una preocupación y era una responsabilidad importante que el Señor le había encomendado. Entonces, si avanzamos a 1 Corintios capítulo 3, del versículo 12 al 15 leo y después vamos a complementar. Pablo termina el 11, voy a leerlo para entender un poco y relacionarlo con lo que estamos viendo, y dice 1 Corintios 3:11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y vamos a orar para entrar directamente a este texto e ir complementando. Permítanme orar. Querido Dios y Padre Santo, te damos gracias por esta noche que nos permites estar aquí para alabar, glorificar y exaltar tu nombre. Quisiera yo rogarte, Señor, que me des sabiduría y entendimiento para poder ser fiel y exponer tu palabra de la forma que tú deseas. Señor, hemos venido con diversas necesidades, con diferentes cargas, pero solamente te pedimos que tú quites cualquier impedimento que impida que estamos atentos a lo que tu palabra tiene que hablar a cada corazón. Señor, venimos aquí con el deseo de que tú te glorifiques en nuestra vida y dependemos de la obra del Espíritu Santo para poderme dar sabiduría y compartir de tu palabra fielmente. O sea, úsame a mí como instrumento inútil, Señor, para ser fiel a tu palabra y que la misma sea la que edifique y la gloria y honra solamente sean para ti. Por Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, miren, entonces Pablo aquí viene haciendo una comparación y ahora presenta un argumento de lo cual dice: cada labor que ha sido desarrollada por cada creyente, así como por ellos mismos, que se está refiriendo a los apóstoles, dice, todo va a ser puesto o pasado por fuego. Y presenta diferentes tipos de materiales, entendiendo que de acuerdo al material va a ser resistir más o menos al fuego. Y es donde se evalúa uno y quizás se hace uno esta comparación. Yo me pongo como ejemplo, ¿no? Como siempre lo suelo hacer, de un mal ejemplo y nunca como un buen ejemplo, porque no lo soy. Pero ¿cuántas de las cosas que yo he hecho, bueno, no, algunas, porque tampoco son tantas, cuántas de verdad serán de valor para el Señor y cuántas son insignificantes y que quizás yo he considerado como valiosas y que quizás son heno o paja, que al pasar por fuego va a decir, ¿sabes que esto no sirvió? Y quizás tú te jactabas y quizás tú mostrabas o quizás los demás se impresionaron por las cosas que tú hiciste, pero en realidad no sirvió, porque fuiste vanaglorioso con ello y quizás tú estabas buscando la autoexaltación. Y quizás aquella obra que yo consideré, wow, qué bueno, qué bien que se hizo esto, no sirvió. Y quizás aquellas pocas obras que he hecho que quizás yo les di menos importancia son las que de verdad van a resistir. Y lo mismo se aplica a ustedes. Pablo se presenta como ejemplo. Si alguien ha hecho un fundamento diferente a Cristo y si alguno ha edificado sobre alguno de estos materiales, en su momento, al pasarse por fuego, se va a velar o se va a mostrar realmente el valor de cada obra. ¿Por qué? Porque Pablo quiere hacernos ver de que realmente lo importante es que la gloria y honra sean del Señor, no del predicador, ni tampoco de un ministerio, si es que fuera el caso. Mire Efesios 2:10, si me acompañan allá en su Biblia. Las buenas obras sirven, sí, ya lo he explicado en otras ocasiones, las buenas obras sirven para confirmar nuestra fe, mas no para recibir salvación o algún mérito. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras tienen valor, claro, pero no para salvación, sino para confirmar nuestra fe. Y por eso que Pablo dice, todo lo que hayamos hecho nosotros, los colaboradores o apóstoles, si lo ven en el contexto como tal, dice, en algún momento el fuego probará qué tipo de obras hice. Mire Tito 3:5, que también nos muestra el texto allá. Tito capítulo 3, versículo 5. Hablando de la obra del Señor Jesucristo. Nos salvó, dice Pablo, le escribe a Tito, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Se da cuenta por eso que, interesantemente, y Pablo, les digo, para mí es un gran ejemplo de un hombre que fue el mayor misionero, el mayor evangelista, pero era una persona tan humilde que nunca se creyó más allá de lo que debía creerse. Y dice acá, si algo he hecho, de algo pudiera jactarme, es de la posibilidad que el Señor me permite para poder compartir el evangelio y alcanzar a más gente, pero no merezco nada. Mire, regresa a 1 Corintios 3, versículo 14, ¿no? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, es decir, que puso o sobre Cristo mismo, Él puso su base, entonces ¿qué ocurre? Recibirá recompensa. Pero si no fue así, les decía, si los ministerios, si la labor pastoral, si la labor de los propios apóstoles no había sido sobreedificada o basada sobre Cristo, dice que iba a haber pérdida. Y no está hablando de la salvación, sino de las obras que se hicieron o los ministerios que se desarrollaron. Mire versículo 15, 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. No está hablando con respecto a la salvación. Es muy probable, y algunos han generado el argumento, que probablemente se está refiriendo al premio, a la recompensa que se tendrá por aquellas obras que se hicieron en Cristo, y que probablemente tenga relación con el tribunal de Cristo. Hago un poco la comparación porque más adelante lo vamos a ver. Aquí en 1 Corintios, cuando habla del tribunal de Cristo, este tribunal tiene un nombre, pero más bien creo que debió haberse llamado, la mayoría, algunos más, no la mayoría, pero algunos predicadores consideran que se debió haber llamado el podium de Cristo. Cuando habla de que todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego, tiene la alusión de que este tribunal, o más bien este podium, es un podium de premiación. Mire, segunda a los Corintios 5:10 nos puede servir como más referencia. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Acá lo que les explicaba, voy a leer mejor el texto y el texto va a ser más claro de lo que pudiera yo compartirles. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Tiene relación con lo que estamos leyendo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el podium, vamos a ponerle ese nombre, de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué está diciendo? Todo lo que hemos hecho en Cristo, las obras en relación al capítulo 3 que estamos viendo, van a ser pasadas por fuego. Algunas cosas van a ser oro, van a resistir. Algunas va a ser plata, va a sufrir cierta pérdida, pero sigue manteniéndose. Las piedras preciosas probablemente se van a mantener, pero después viene el otro material en el cual está cimentado, ¿no? Que vendría a ser madera, se quemó. Heno, que vendría siendo una especie de paja, y la hojarasca vendría siendo la maleza seca. Entonces dice, cada una de tus obras, dice el tribunal de Cristo. Este tribunal, les decía, casi la mayoría considera lo mismo,
de que estas obras, al ser pasadas por fuego, se nos van a otorgar unas coronas. Estas coronas no son como nuestro premio, aunque sí es una recompensa. Estas coronas se otorgan a los 24 ancianos allá en Apocalipsis y ellos las presentan como una ofrenda ante el Señor. Entonces es probable que tenga este sentido. Casi la mayoría de los expertos en Biblia coinciden en la misma evaluación, por eso que lo comparto así. Difícilmente usted se va a encontrar un argumento diferente. Casi todos comparten esta misma posición, por eso es que la comparto, porque no se desvía del texto. Entonces, este es el propósito por el cual Pablo dice, es importante analizarnos, nosotros los apóstoles, y les dice a los corintios, como ustedes también se tienen que evaluar qué tipo de obras se están fundamentando en el Señor. Yo creo que es un gran desafío para todos, primeramente para los que estamos predicando después de esta época, porque cuando uno entiende que el ministerio no es, ya lo he compartido otras veces, esto no es mi iglesia, esto es la iglesia del Señor y yo soy su servidor. Como tampoco tengo ni una autoridad sobre ustedes si es que no la he ganado. Cuando uno altera el mensaje, cuando uno presiona, puede ser que ustedes me sigan a mí por temor de lo que yo les impongo a ustedes. Eso no es liderazgo, eso sería, puede ponerle el título que quiera. El verdadero liderazgo, al menos bíblico, es cuando la gente logra ver cualidades espirituales y por voluntad sigue. Eso es muy difícil. En la teoría es fácil. La teoría dice, ¿cómo? Es lo más fácil. La práctica cuesta. Pero ahí es donde los predicadores tenemos el desafío de hacer ver que nuestra intención no es económica, porque va a salir a la luz. Usted va a notar si mi interés es económico, va a decir, grande iglesia, no, aquí me voy a beneficiar. Saldrá a la luz si esa es mi intención. Si mi intención es realmente que usted madure, que usted ame al Señor, que usted viva para el Señor, va a ser evidente. Y no se puede ocultar algo que no está, como también se va a mostrar lo que de verdad está en el corazón. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Yo puedo decirles, usted, el Señor conoce mi corazón, yo soy el más puro, el más noble, saldrá a la luz tarde o temprano. Entonces yo prefiero que usted dude lo que quiera, no hay ningún problema, y que el Señor mismo vaya confirmando si es verdad o es mentira lo que estoy diciendo. No tengo por qué jactarme, no tengo por qué halagarme, porque puedo caer en el error nuevamente de que usted me siga por temor de algo que yo lo estoy obligando y usted se convierta en un seguidor mío y no en el Señor. Y el objetivo es que usted siga al Señor. Yo solamente soy un partícipe de esto. ¿No merezco alguna honra? Ninguna. ¿La necesito? Tampoco la necesito, porque yo quiero que ustedes se hagan dependiente del Señor, porque estas obras, tarde o temprano, van a ser confirmadas. Pero mire, avancemos en el texto, versículo 1 Corintios 3, 16 y 17, y aquí hace una comparación, hace un cambio de idea, pero nos explica el por qué. 1 Corintios 3, 16 y 17, dice Pablo, ¿acaso, Corintios, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Acaso no saben que tú eres eres la casa, y esta casa está habitada por el Espíritu Santo? Mire, busque Efesios capítulo 1, versículo 14, aunque no está en el texto, vamos a corroborar eso, no sé por qué se me pasó, pero Efesios capítulo 1, versículo 14 nos explica esto. En realidad vamos a leer 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, vamos a ver quién es él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia,
hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. He explicado que estas arras es un depósito que se da como prenda de una garantía. Lo recuerdo, no sé si lo expliqué acá o lo expliqué un domingo, pero lo voy a explicar ahora. Cuando usted va a comprar algo y usted no tiene los recursos, usted tiene que dejar un aval, algo que tenga la garantía de que usted va a pagar. Y puede ser que sea otra persona, puede ser que deje algún bien, ya sea un auto, una casa, etcétera. Creo que todos entienden a dónde voy. En este caso el Señor dice, mira, para que tú estés consciente de que hay una prenda mía como garantía, aunque no tendría que ser, pero para que tú lo entiendas, te dejo al Espíritu Santo. Él es la garantía de que lo que te estoy prometiendo, el cielo, glorificación, santificación y todo lo que entendemos es una garantía. Esa es la función del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted lea que arras, al menos dependiendo del contexto en Efesios, es esta prenda de garantía. Y esta prenda de garantía se llama Espíritu Santo. Entonces, regresemos a 1 Corintios 3, después de haber explicado un poco esto. ¿Por qué mora en vosotros? Porque es una de las promesas también en Juan capítulo 16, dice que cuando Él se iba a ir, iba a dejar algo, uno igual a Él, y es el Espíritu Santo, pero ¿qué dice? Viviendo en nuestro corazón. Por eso que el Espíritu Santo, miren, si hay alguien que le va a enseñar la Biblia mejor que cualquier predicador al que usted siga, ¿sabe cómo se llama Espíritu Santo? Los predicadores no somos la prioridad para que usted aprenda. No, usted tiene al Espíritu Santo. Usted sométase al Espíritu Santo, ore al Espíritu Santo, déjese guiar por el Espíritu Santo y usted va a entender mucho mejor la Biblia que cualquier experto en Biblia. Porque el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es quien se encarga, veíamos en 1 Corintios 2, dice de enseñarnos y acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gloria a Dios que yo alabo al Señor por la obra del Espíritu Santo, porque dije, aunque no es malo seguir a ciertos predicadores, dar gracias a Dios por la vida de ciertos predicadores que a veces hacen que entendamos un poco más fáciles porciones que quizás nos costaría entender. No obstante, hermanos, el Espíritu Santo nos puede hablar de una forma mucho mayor. Esa es una cualidad, es Dios mismo. Entonces dice, vuelvo a 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire, y dice una advertencia, si alguno destruyere el templo de Dios, es decir, el propio cuerpo, ¿qué ocurre? Dios le destruirá a él. Pero vamos a explicar por qué. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y la pregunta acá se hace, ¿no? ¿Qué está viendo el templo del Espíritu Santo? ¿Qué está escuchando el templo del Espíritu Santo? ¿Qué está hablando el cuerpo del Espíritu Santo? ¿Qué está pensando el cuerpo del Espíritu Santo? ¿Y qué está maquinando mi corazón dentro del cuerpo donde vive el Espíritu Santo? Y ahí nos desafía a cada uno. Si se da cuenta acá Pablo, lo que quiere hacerles ver es cómo ellos habían olvidado tanto de este ser o esta persona que es el Espíritu Santo, que ellos estaban viviendo de formas que desagradaban completamente a Dios. Y les dice, por eso me extraña, Corintios, que han olvidado que en ustedes vive el Espíritu Santo. ¿Cómo se están comportando? No sois carnales, les dijo en versículos anteriores. ¿No acaso son celosos? ¿No tienen envidia? ¿No tienen esto? Y les muestra muchas cualidades, o más bien malas prácticas, que era como evidencia de una inmadurez. Y el desafío ahora es para nosotros. ¿Qué está viendo el Espíritu Santo? ¿Qué va a decir? Ay, mejor no me quedo callado. ¿O qué está diciendo? Sí, yo entiendo que estás luchando. Yo entiendo que estás más bien no preparándote, pero te estás mentalizando cada día a ser mejor, pero no lo logras. Pero veo que tienes esa motivación. Vos puedes decir, no, estás como los corintios, tú te dejas guiar y el domingo alabas a Dios, pero en la semana, yo no estoy en la semana, pero el resto de la semana sí. Mire 1 Corintios 6, 19 y 20.
hablando también la obra del Espíritu Santo. Vuelve a hacerles casi una pregunta similar, o los lleva a cuestionarse una pregunta similar. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Se da cuenta que esto es un préstamo? ¿Es la casa del Espíritu Santo? Sí, pero es un préstamo. Por eso, hermanos, que la pregunta es cómo estamos tratando al templo o al cuerpo del o al edificio del Espíritu Santo. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ¿qué? Por eso que cuando la gente dice, es que este es mi cuerpo, yo hago lo que quiero, no es tu cuerpo. Es que yo vivo como quiero, no es tu cuerpo. Si el cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo tengo que velar que el cuerpo esté lo mejor posible. Vuelvo a hacer, que está viendo, que está hablando, que está pensando, que está maquinando y cómo se está comportando. Porque de la forma en la cual yo considere y entienda que esto es un préstamo, lo voy a cuidar mejor. Y a veces nos preocupamos de cosas triviales, ¿no? Y quizás aquí algunos se va a incomodar, pero el cuerpo, si es del templo del Espíritu Santo, ¿cómo lo estoy tratando? Hay personas que por salud no pueden comer ciertos, o más bien no deberían de comer ciertos alimentos y comen, parece que es su última cena, y podemos ver semejantes cuerpos. Eso no es glorificar al Espíritu Santo, eso no es ser templo del Espíritu Santo. Y a mí me fascina comer y soy obsesionado en comer, pero tengo que controlarme, porque de lo contrario empiezo a descuidar el templo del Espíritu Santo y me empieza a pasar la cuenta. Y eso es para cada uno. ¿Cómo está su cuerpo? ¿Tiene problemas de salud? Es normal a veces que tengamos problemas de salud, pero la pregunta es, ¿usted se cuida o usted no cuida este templo? Porque ya vimos que no es nuestro, es un préstamo. Mire, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 19. Y dice la palabra así. Ya aquí nos pone un versículo complicado, ¿no? Es cierto que se está refiriendo a los judíos que habían sido expatriados, pero también es un texto que se puede aplicar para nosotros. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, mire, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en reverencia, puede ser, todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Se da como cuenta, Pedro les da el mensaje a los judíos que eran creyentes, que habían sido expatriados, y les dice, compórtense de una manera que es digna. Pedro repite las mismas palabras que había dicho el Señor, sed santo porque yo soy santo, y Pedro les vuelve a recordar algo. Hermanos, de alguna forma, parte de hago este paréntesis, el Señor desea y está observando cómo estamos comportándonos. Yo creo que el desafío primero es para mí. Yo leía, bueno, si en este momento tuviera que no enjuiciarme, pero tuviera que evaluarme el Señor, ¿cómo me evaluaría? Y más encima tienes el descaro de decir que yo soy este es tu templo, pero ¿qué diría de usted? A mí ya me llamó la atención, sé que tengo que corregir cosas, pero todos tenemos que mejorar, porque a veces descuidamos el templo y perdemos de vista que esto es un préstamo, no somos los dueños. Pero regresemos a 1 Corintios 3, versículo 18 al 20. Estamos avanzando bien en el tiempo, mire. Dice, y aquí es como la culminación de este capítulo y de estos textos que estamos viendo. Dice, nadie
se engañe a sí mismo. ¿Por qué? Bueno, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. ¿Por qué? Para que llegue a ser sabio. Ya hemos visto el tipo de sabiduría entre la humana y la sabiduría espiritual. ¿Qué es más valioso para Dios? Lo espiritual. Lo humano, dice, eso es vano. Los hombres lo exaltan, los hombres lo halagan. Yo no. Yo exalto aún. ¿Sabe usted que ante Dios, usted y yo podemos tener un día de cristianos? Para Dios nosotros somos mucho más sabios que todos los eruditos que tengan premios Nobel, lo que sea. Dice, este es más sabio porque ya aceptó el mensaje. Los otros se creen la cosa, pero no son importantes. Pero sigamos el texto, versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo, aquí está, es insensatez o torpeza. ¿Para quién? Claro, no sirve. No estoy en contra de que si usted tenga algún título, si usted desarrolle desarrolle algún oficio o alguna profesión en base a su título, no es malo. Pero usted se tiene que gloriar en Cristo, no en su título académico. Si yo me gloriara, yo gracias a Dios que bueno que no tengo estudios superiores en teología, pero si yo me jactara de eso, él diría al Señor, ¿sabe que eso no sirve? Así sea lo que sean propios estudios bíblicos, tú te estás jactando en eso, cuando te tendrías que jactar, si pudieras, en conocerme, pero no en otra cosa. Mire, dice, vuelvo a leer el 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, ¿que son qué? Compleméntelo con Romanos, ¿no? Vean lo interesante. Romanos capítulo 1 dice, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y dice Romanos 3:10, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esa es la condenación. Pero mire Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7. Ay, al menos ya no estoy tosiendo, ya eso ya me da más alegría. No nos emocionemos, todavía falta parte de la predicación. Proverbios 2, versículos 6 y 7. Mire, ¿qué dice el texto? Porque Jehová da, ¿qué cosa? Y lo sabemos, ¿no? No para, incluso, miren, yo creo, y casi he escuchado a algunos predicadores y creo que, bueno, yo creo lo mismo que ellos, no ellos lo mismo que yo, más bien al revés, que esta misma sabiduría es cierto que es para cosas espirituales, pero también se ocupa para cosas terrenales. Por eso que el Señor permite que sus hijos, algunos nuevamente, tengan títulos universitarios, sean exitosos, y claro, es una forma de la cual Dios lo permite. Pero mire la segunda parte. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, lo que les explicaba. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y por eso a mí me sorprende, y a mí me gusta, cuando hay creyentes que tienen una sabiduría para cosas ya sea espirituales, que tienen títulos académicos superiores, y qué bueno que tienen esa sabiduría, o incluso de otros que tienen títulos y estudios superiores en áreas seculares, y de qué bueno. A mí no me dio esa sabiduría, pero tampoco es motivo para que me sienta menos. Con los recursos que Él me ha dado, con las habilidades o talentos que Él me ha dado, o dones, yo trato de desarrollarlo lo mejor posible. Pero yo creo que todos conocemos gente que tiene estas capacidades y qué bueno que las tengan. Porque es necesario, todo esto viene de Dios. Mire Juan 17:17 también nos dice, ¿no? Santifícalos, si es sí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Parte de esta santificación, parte de esta apartar, viene de qué forma, en la medida que conocemos más del Señor. Mire Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. Y aquí nuevamente Pablo le escribe a los Efesios, y recuerde que en Éfeso el pastor era Timoteo. Pero ¿qué les dice directamente a la congregación? Porque antes le escribió a Timoteo, pero a la congregación le dice,
Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed guiados del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí le establece a los corintios: vean, valoren cada día, vivan cada día, porque de alguna forma cada uno va a ser responsable de cada palabra emitida o de cada acción realizada. Pero mire Colosenses capítulo 4, versículo 5 y 6. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Aquí hace Pablo, más bien Pablo le escribe a los colosenses de la siguiente forma: sean sabios de cómo andan con los que no son cristianos o fuera de la iglesia. Por eso se refiere así: andad sabiamente para con los de afuera. ¿Quiénes son los que no son cristianos? Redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Hace una comparación: todos hemos comido algo sin sal, ¿no? A no ser que sea por salud, pues hay que comérselo, pero si tienes opción, dices, no es lo mejor, pero por eso pone el ejemplo, para que sepáis, mire, ¿cuál es el objetivo? Para que sepáis cómo responder a cada uno. Dice Pablo, ¿no? Que tus palabras, que la gente lo que escuche, sea lo mismo que hace la sal en un buen guiso, el que le guste. De lo contrario, estamos siendo insípidos, estamos haciendo algo que no edifica. Ahora, yo no creo, no es malo que usted tenga temas de conversación, si le gusta el fútbol, lo que le guste, sí. Pero se ha dado cuenta que al menos los creyentes, casi siempre que hablamos de un término, es imposible no terminar con el Señor. Usted puede estar hablando de computadores y llega y está hablando del Señor. Y, bueno, es imposible. Pero también hemos visto gente que empieza a hablar de computadores y nunca mencionó al Señor. También es parte, ¿no? Pero la mayoría, al menos yo cuando, miren, hago un paréntesis. Cada que he ido a una casa, aprovecho, doy gracias porque me dan de comer. Que yo ya no puedo. Pero también algo que me ha llamado la atención hasta el momento y no dudo que le va a seguir pasando, en todas las casas en las cuales cada domingo puedo estar, en todas terminamos con algo: el Señor. Y el Señor, y el Señor. Y yo decía, oh, qué hermoso este domingo con esta familia. Y qué hermoso el domingo pasado con esta. Y todos vamos a lo mismo: Dios, cómo ha obrado, cómo está bendiciendo, cómo está guiando. Y claro, porque es una gratitud que solamente los que hemos sido salvos podemos identificar. Así que todos, yo creo que es un gran gozo estar en cada casa, y no por el hecho de que ver qué comer, sino en mi caso, por ver cómo el Señor está trabajando en cada vida. Y eso es motivo de gozo. Y decir, hay que seguir avanzando. Eso es parte de lo que el Señor está haciendo. Pero mire, regresemos a Corintios 3 para la última parte. 1 Corintios capítulo 3, del versículo 21 al 23. Así que, bueno, mientras, muchas gracias a todos, pero le he pasado de maravilla. Hasta digo, ¿será que me están ya dando la última cena o será la despedida? Pero no creo, pero de verdad que la he disfrutado. De lo mejor regresemos al texto. 1 Corintios capítulo 3, del versículo 21 al 23. Y termina con estas palabras en relación al capítulo 3, de ser colaboradores de Cristo. Mire, dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Es cierto que todo te pertenece, dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Qué está haciendo? Mostrando la unidad que existe y la dependencia en Cristo, entendiendo su soberanía, entendiendo también la forma en la cual
palabras, acciones y pensamientos, todo tiene que estar dirigido por el propio Señor. Mire Filipenses, cantamos hace rato, ¿no? Una porción, pero ahora vamos a ver Filipenses 3, 14 al 18. Pablo, a pesar de ser un gran ejemplo de vida cristiana, Pablo, a pesar de ser un gran instrumento de Dios, mire qué concepto tenía con respecto a la labor que él había desarrollado. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Mire, motivo de gratitud, ¿no? O más bien un motivo o una acción que debiéramos imitar todos. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, mire ya cómo nos considera, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos todos un mismo canon. Vea, de aquí sale la palabra canon, es regla, significa lo mismo. Sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, de Pablo, dice, no, de que está hablando. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, las personas, predicadores, que mantienen ciertas virtudes y que son dignos de imitar. Pero también pone un contraste, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque pregonan, pero no viven. En Chile hay una frase para esto que se dice: el padre gatica, predica pero no practica. Y muchas veces Pablo lo expresa así de aquellas personas que no se estaban comportando de la forma que Dios quería. Y dice, estos se comportan de maneras inciertas. Y hermanos, lo que les decía al principio, las intenciones del corazón de cada predicador, tarde o temprano saldrán a la luz. Si es por vanagloria, se va a saber. Si es por el deseo de servir a Cristo, se va a saber. Por eso, hermanos, yo creo que nunca está de más hacer un análisis y ver quién se está llevando la gloria con el ministerio que estoy haciendo. Pongo primeramente, ¿yo busco la gloria o busco la gloria del Señor? De nuevo, yo puedo ser un gran mentiroso y hacerles ver, el Señor es mi única prioridad. Usted tiene que creerme, pero tarde o temprano las evidencias mostrarán si esto es así o solamente es de palabra. Y lo mismo yo le sugeriría en su ministerio. ¿Por qué está usted haciendo lo que está haciendo? Si no le reconocen, ¿qué va a hacer? ¿Se va a enojar? ¿Se va a ir de la iglesia? ¿Qué va a hacer si no reconocen lo que usted hizo? Cualquier ministerio, vamos a contar la predicación. Si usted está buscando la gloria humana, usted va a sufrir decepción. Y la primera decepción va a ser mía. Es que el pastor no me reconoció. Ya, ok, yo puedo omitir eso, o más bien yo puedo descuidar, reconocer lo que usted está haciendo para el Señor. Pero entonces usted ya mostró su corazón que usted está buscando los aplausos. Si usted realmente y yo estamos buscando agradar a Dios, no se va a preocupar si nadie se lo reconoció. Usted va a decir, Señor, tú sabes que yo lo hice para ti y no me siento triste que no me reconocieron, porque tú conoces mi corazón que fue para ti y no va a pasar nada, porque entendemos que todo es para el Señor. Dice, todo es vuestro, todo es del Señor y vosotros de Cristo. Todo lo que hacemos en el ministerio tiene una sola finalidad: glorificar a Dios. Si no es así, hermanos, acuérdese de mí. La gente se va a empezar a incomodar porque yo no reconocí, yo no exalté a alguien, yo no valoré el trabajo de alguien. Y puede ser descuido mío, puede ser, pero no obstante, del corazón saldrá lo que hay, sea bueno o sea malo. Mire Juan 14, todas las posiciones, también muestra aquí algo, todas las posesiones son inciertas. ¿Por qué? Hoy tienes, mañana no. Recuerde a Job. Job era la persona más rica, de un momento a otro lo perdió todo. Pero ¿cuál fue la actitud de Job? Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que no atribuyó despropósito alguno al Señor, porque Job entendía que todo venía de él. Y eso es así. Juan 14, 23, con respecto al Espíritu Santo.
Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, hablando él y el propio Espíritu Santo, y haremos morada con él. La importancia del Espíritu Santo. Y finalmente, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Interesante, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el ir con el Señor, porque eso es lo que ocurría, es ganancia. Hermanos, estamos terminando. Es bueno analizarse, es bueno evaluar quiénes somos en Cristo. Y de gracias, gracias porque he sido redimido, gracias porque he sido perdonado y gracias porque estoy siendo santificado. Y gracias por el regalo de la salvación. Gracias por enviar a Cristo a morir en la cruz del Calvario por mí. Pero ahora el desafío que nos toca es, ¿qué están viendo los demás en nosotros? Porque si realmente, yo no dudo, yo no puedo dudar de lo que usted cree, pero sí podría dudar de cómo usted vive, porque es una evidencia. Pero hermanos, siga adelante, no somos perfectos, estamos trabajando, estamos todavía en un proceso que se llama santificación. Algunas cosas probablemente usted ya las ha podido sacar de raíz y qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero probablemente está luchando con algunas. Yo estoy luchando con cosas, usted está luchando con cosas. Pero no obstante, hermanos, no ponga la vista en las personas, ponga la vista en Cristo. Ruegue a Dios que haga de usted un corazón grato y un corazón conforme Él desea. Él conoce su corazón, Él conoce el mío. Él sabe que a veces nuestro deseo es querer hacer el bien. No obstante, nuestro cuerpo pecador o nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva por un camino diferente. Y a veces pecamos por palabras, a veces pecamos por acciones y a veces podemos pecar por pensamientos. No obstante, hermanos, hemos sido redimidos. No obstante, tenemos a un Dios que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Descanse en esa promesa. Y cuando usted entienda lo que Cristo ha hecho por usted, usted ya no va a preocuparse de lo que ven los demás. Usted se va a preocupar de qué es lo que está viendo Cristo. Siga adelante, no se desanime. La vida cristiana es una bendición, pero también no podemos negar que lleva desafíos. A veces saldremos victoriosos y a veces podremos salir derrotados. Pero no se desanime, es parte de la vida cristiana. Siga adelante, descanse en el Señor. Dios siempre da nuevas oportunidades. Y deseo que se vaya con esto. Valore a Cristo y dé gracias porque ¿quién es usted en Cristo? Vamos a terminar en oración. Termino en oración y estamos despedidos. Padre Santo, te damos gracias por este día, por ver estos textos tan maravillosos en los cuales notamos, Señor, del gran valor que es estar en ti. Gracias, Padre, porque a través de este ejemplo de la carta a los Corintios, vemos la forma en la cual tú adviertes, muestras, Señor, que el Espíritu Santo ahora está viviendo en nuestro corazón. Asimismo, Señor, ayúdanos a valorar la obra del mismo, a no descuidar que es el templo donde Él vive. Ayúdanos, Señor, cuando te fallamos al observar cosas que no tenemos que observar, al decir palabras que no debemos decir y al actuar de formas que no tenemos que actuar. Asimismo, Señor, pensar de formas que no te glorifican. Estamos en un proceso. Hay quienes ya nos llevan ventaja y que pueden hacerlo de la mejor manera. No obstante, algunos seguimos batallando con cosas. Te ruego, Señor, que obres en cada corazón de los que están aquí presentes, como también de los que están escuchando la predicación a través de Facebook o de cualquier medio. Ten misericordia de nosotros, Señor. Estamos en un proceso y queremos agradarte. Haz los cambios que necesites hacer para que seamos hombres y mujeres conforme a tu corazón. Llévanos con bien a casa, Señor.
Y si tú has de venir esta noche, Señor, que estemos listos para poder ir ante tu presencia. Si tú nos permites despertar el día de mañana, que al abrir los ojos lo primero que hagamos es agradecer por una oportunidad más para glorificar tu nombre. Llévanos con bien a casa y te lo rogamos por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Hermanos, bendiciones, que tengan buena tarde y nos estaríamos viendo el domingo. Saludos y bendiciones.